Buenas tardes, empezamos. Saludos en Instagram, estamos en YouTube y en LinkedIn sobre esta clase de trauma, que espero que la diapositiva no se me corte porque ahora veo que el límite de tamaño es demasiado grande, pero bueno, si se me corta tengo herramientas para hacer la clase y espero que os sume muchísimo. Vamos a empezar ya. Vamos a premiar la puntualidad. Hicimos una clase en vivo el domingo pasado sobre el apego, bastante clara, en la que explicábamos cómo comprender el apego como psicoterapeutas y aplicarlo en el setting terapéutico. Buenas tardes. También haremos esta semana una clase en la que el objetivo claramente es poder abordar el trauma, que estamos escuchando mucho sobre trauma y hoy hablamos de muchas técnicas que parece que sean la única opción y no, se puede abordar el trauma sin ninguna de estas técnicas y también con ellas, hoy lo veréis muy claro. ¿Se oye mal? ¿Me comentáis que hay un eco? Alicia, gracias. ¿Se oye mal? ¿Volumen con problemas? ¿Sí? ¿Qué tal ahora? ¿Bien? Por favor, confirmadme si me oís bien y arranco. ¿Se oye bien? Sí, perfecto. Pues venga, arrancamos. Estupendo. Vamos allá. El faro para abordar trauma lo dijo Francine Shapiro. Francine Shapiro ha sido citada en alguna de mis clases. Dice que es mejor dotar a los psicólogos, a las psicólogas, a los clínicos con un marco conceptual, con un modelo claro, que no dar un paso a paso o un protocolo muy poco flexible y muy poco adaptable a los demás. Así que ese es mi objetivo hoy, daros un marco conceptual muy claro para que podáis abordar el trauma con facilidad. Saludos a Instagram, recordad que estamos aquí en LinkedIn y YouTube. Otro de mis favoritos siempre en citar en trauma es Richard Schwartz, que dice que hemos de aceptar la idea básica de que la gente tiene un impulso innato hacia alimentar su propia salud y, por lo tanto, nuestro papel es colaborar, acompañar, en lugar de enseñar. Una relación de igual, de experto en psicología, experto en tu propia vida, no una relación en la que nosotros enseñemos, confrontemos o intentamos rellenar agujeros del psiquismo de las personas que nos piden ayuda. Avanzamos. Entonces, las razones para ver la clase claramente de trauma hoy son, primera, ver la claridad, ver el trauma con una claridad conceptual abrumadora, ser capaces de entender la preparación mínima que necesitáis como psicólogas y psicólogos a la hora de ayudar a personas que tienen un trauma, ser capaces de entender que la mayor herramienta que existe es tu capacidad de adaptarte a la persona que te pide ayuda y no hacer que la persona que te pide ayuda se adapte a tu metodología, porque cada persona es única y repetible y cuando queremos generalizar ayudamos más bien poco. Y comprender que no necesitamos ser un especialista unitécnico en una sola técnica para trabajar con trauma. ¿Se escucha o no se escucha? Que ahora veo comentarios de que no se escucha. ¿Se oye bien? ¿Sí? Lorna, ¿se oye bien? ¿Sí? Vale, avanzamos. También que sintáis, ahora sí, perfecto, perfecto. También que sintáis más seguridad a la hora de abordar después de esta clase trauma y no penséis que tenéis que tener muchísimos conocimientos. Sí, escucháis bien, gracias por decírmelo porque estaba preocupada, que no se oía. Avanzamos. Entonces, ¿qué vamos a explicar en la clase de hoy? Hoy vamos a dar marco conceptual en trauma, marco neurocientífico, conceptos y competencias clave en sesión, las 3 habilidades que necesitáis como psicoterapeutas, tipos de técnicas y su función y fases del tratamiento y algún ejemplo de casos. Lo que está en rojo, Marshall Linehan, Francine Shapiro, Dora Kalf y Bessem van der Kolk son los escritores que más cito en trauma, que también podéis ver en otras clases que tengo en YouTube y que quería dejarlos aquí como referencias si a alguien le gustaría tirar más del hilo a partir de hoy, que sepáis que en mi canal de YouTube he hablado otras veces del trauma y podéis tirar del hilo y tener más información. Como siempre os digo, no va de libros lo que yo os voy a explicar, va de experiencia. Hace más de 20 años que soy psicóloga y que atiendo personas uno a uno, he hecho colaboraciones con varios medios de comunicación, sobre todo en casos de emergencias, que estuve 7 años en el servicio de emergencias y también sobre psicología y salud mental en general. Pero lo más importante que quería compartir hoy, que ya lo he dicho en otras sesiones, es que yo empecé a trabajar con trauma sin ninguna varita mágica. Empecé a tratar casos muy complicados.
personas refugiadas de las FARC, las guerrillas colombianas, excombatientes de las FARC, mujeres que de niñas fueron mutiladas genitalmente y de adultas víctimas de matrimonio forzado, personas refugiadas por su condición sexual y víctimas de múltiples violencias sin varita mágica. Por eso quería hacer esta clase, porque aunque hoy es verdad que tenemos muchísima información y muchísima bibliografía y me parece maravilloso todo lo que sabemos hoy, se puede acompañar a alguien que sufre trauma sin estar casados y casadas con una sola técnica, ¿no? Ser un especialista unitécnico. ¿Preparados, preparadas? Qué bien que ya se escuche, me habíais asustado. Pues empezamos. Marco conceptual sobre el trauma. Es importante tener en cuenta que antes siempre diferenciábamos los acontecimientos vitales, ¿no? Pueden estar en dos lados. Uno, ser situaciones que son muy estresantes y otro, ser situaciones que son altamente traumáticas, ¿no? Y se diferenciaban incluso con listas como estas, ¿no? Es estresante mudarse, es estresante tener un exceso de trabajo, hacer un viaje largo, dificultades económicas, discrepancias afectivas o sociales, un liderazgo mal gestionado, pero es traumático el abandono, el maltrato en la infancia, el abuso, desapariciones, violencias, accidentes, desastres naturales y cualquier acontecimiento que perturbe nuestra sensación de seguridad. Este es el ejemplo más remoto y más añejo sobre el trauma. Pero hoy también hablamos de microtraumas, hablamos de experiencias subjetivas que son situaciones que no son de alto voltaje ni muy amenazantes para la integridad de la vida de la persona que estamos acompañando, pero pueden ser traumáticos y dejar allí una huella. Recuerdo casos de personas que me han relatado situaciones sin que pareciera que hubiera connotación traumática, pero la vivían con mucha perturbación emocional. Pues eso es una T pequeña, ¿no? Los microtraumas, ¿no? Que ahora pues hay tantas referencias, Shapiro también lo comenta, Bernán, así que spoiler, y ya lo voy diciendo aquí, habremos de hacer una buena línea de la vida para ver todas las T's de trauma mayúsculas y las T's de trauma minúsculas y poder ayudar con propiedad a las personas que nos piden ayuda. Además, yo soy muy fanática, es broma, pero me gusta mucho el doctor Pau Pérez porque cuando trabajaba con este tipo de perfiles de personas que habían sufrido tanto, él hacía muchas formaciones sobre narrativa y sobre cómo trabajar con personas que habían sufrido violencias de todo tipo. Y él tenía un enfoque salutogénico. Decía que la sintomatología que utilizamos para diagnosticar el trauma es en realidad una forma normal de nuestro cuerpo de reaccionar ante una situación que no es normal. Así que es algo inherente a nuestra reactividad, ¿no? Es algo que tiene que desaparecer, es verdad, pero es lógico que pase. Y luego Shapiro también decía que la autocuración emocional es similar a la respuesta curativa del cuerpo ante una lesión física, es decir, que las personas somos resilientes por naturaleza y tendemos a recolocarlo todo en el mismo sitio, recolocarlo todo en un sitio diferente, en un lugar de seguridad, a pesar de haber sufrido. No hay que patologizar de entrada. Ah, ¿te ha pasado esto? Pues seguro que como tienes este trauma, no. Cada persona es única y repetible y como dice Pau Pérez, reaccionamos de forma normal ante situaciones extremadamente duras y anormales y la propia Shapiro nos curamos lo mismo que se cura una herida. Tenemos esa capacidad que también citaba Schwartz de autocuración que hemos de potenciar como psicólogos y psicólogas. Es importante hablar de que cuando alguien tiene trauma, hay una desregulación emocional. Cuando hablamos de perturbación emocional, hablamos en realidad de regulación emocional. Quiere decir que hay una reacción cognitiva, emocional y fisiológica de nuestro organismo que hace que suframos cuando recordemos ese evento pasado, ¿no? Y hay esta linealidad, ¿no? De lo estresante a lo traumático, de lo estresante a doloroso a traumático, ¿no? Entonces, pues, cuando hablamos de trauma complejo, hablamos de una desregulación emocional grave que se está sosteniendo en el tiempo. Son dos conceptos que van vinculados. Todos conocemos, si me estáis escuchando psicólogos y psicólogas, los criterios diagnósticos que están en el DSM-5, no los voy a leer porque si no me extendería demasiado. Estos síntomas son este diagnóstico es bastante claro y apoya el enfoque salutogénico del doctor Pau Pérez diciendo que han de ser síntomas que duren desde hace más de un mes,
A veces en consulta viene alguien de, es que quiero que venga a terapia porque se ha muerto un familiar suyo. ¿Cuánto hace que esta persona se ha muerto? Es importante el tiempo que nuestro cuerpo tarda en recuperar la normalidad cuando ha sucedido algo que para nosotros es doloroso. Lo mismo con el trauma. Pues si durante más de un mes tengo síntomas intrusivos, tengo recuerdos perturbadores, recurrentes, pesadillas, flashbacks, siento una angustia en el pecho, deseos de evitar zonas asociadas a donde sucedió el trauma, pérdida de memoria, pensamientos distorsionados y dolorosos, ¿no? Un estado emocional negativo persistente, ¿no? Pues hay miedo, hay horror, hay ira, culpa. Pasa más de un mes, hay esto y nada se vuelve más adaptativo, ¿no? Lo lógico es que sintamos que la curva baja, ¿no? Si me he pegado un susto porque tenía un accidente de coche, lo lógico es que cuando más tiempo pase, menos sintomatología de estrés postraumático, de trauma, tenga. Así que es un enfoque salutogénico. Tendemos a recuperar la normalidad. También observamos estados de hipervigilancia, dificultad de dormir, irritabilidad, comportamiento imprudente, a veces autodestructivo, problemas de concentración, vinculado también a que tu cerebro está con hipervigilancia y disociación. Esta es la definición de trauma, pero yo quiero que os quedéis con dos ideas claves. Puede haber desregulación emocional sin trauma, pero no puede haber trauma sin desregulación emocional. Es decir, cuando haya trauma, observaremos en cuerpo, relato o en la persona una perturbación, una afectación, pues como hemos visto, cognitiva, emocional o fisiológica en la persona, que no ha desaparecido a pesar de que nos hemos distanciado de la zona de peligro del trauma o del recuerdo traumático. También tendremos en cuenta esta segunda idea, ¿no? O sea, primera, no hay traumas en la regulación emocional, ha de ser algo sí o sí visible para poder diagnosticarlo, aunque sea un microtrauma. Y segunda, es un proceso, como ha dicho Pau Térez y Francine Shapiro, tendemos a autocurarnos. Entonces, eso quiere decir que no todas las personas que hayan padecido un trauma necesiten terapia, que hayan padecido una situación altamente traumática necesitan terapia, ¿vale? Así que tampoco quiere decir que si tienes una persona que en el pasado tuvo un trauma, pero te viene a tu consulta y te quiere hablar de su relación de pareja, le obligues a trabajar el trauma y pongas el foco en el trauma. Antes de hacer eso, hemos de ver dónde lo ha colocado esa persona, porque como hemos explicado, somos resilientes por naturaleza. El marco neurocientífico, que también es importante, os lo explico un poquito, porque no solo hay una huella psicológica, hay una indiscutible afectación del funcionamiento de estructuras cerebrales clave que están involucradas en la memoria, en la emoción y la regulación del estrés. Por eso ahora se hacen virales tantos psiquiatras que dicen que antes de poner una etiqueta de TDAH o diagnosticar algo a alguien, hemos de estar seguros de que no hay un trauma que necesita ser tratado, que esté afectando la memoria y la regulación del estrés y la emoción. Porque es imposible evaluar cuando esto pasa, evaluar las capacidades de la persona a nivel más intelectual. Son niños igual, un niño con ansiedad no podemos evaluar. Las estructuras cerebrales claves son la amígdala, que hay una hiperactivación sin peligro real, estamos en estado de hipervigilancia, por ejemplo, por eso estamos desregularizados. Esa amígdala es una alarma roja, que es una parte de nuestro cerebro que está encendida y reacciona de forma desproporcionada. Afecta al hipocampo, por lo que esa persona tiene mezclado presente y pasado. Hay como una fragmentación, pensamientos intrusivos, flashbacks. Ves que no se ha integrado el pasado. El pasado y el presente están mezclados y en su presente aparece el pasado. Y hay una afectación en el córtex prefrontal. Esta parte de nuestro cerebro tiene menor actividad y por eso suele haber más labilidad emocional y más impulsividad. O sea, no hay control. Y esto es lo que sabemos a ciencia cierta sobre lo que hace el trauma en nuestro cerebro cuando no hemos logrado integrarlo. Nuestro sistema nervioso también reacciona de forma de huida. Dada esta alarma, pues o huimos, aumentamos la adrenalina y el cortisol y el ritmo cardíaco, o en casos de trauma extremo nos colapsamos y congelamos con embotamiento emocional, planos y planas, o bien con disociación. Recordad que siempre cito a Bessel van der Kolk, que demostró que nuestro sistema nervioso simpático activa y el parasimpático regula, y que herramientas como practicar yoga o actividades físicas hace que sea más fácil pasar de un estado a otro.
Así que cuidar nuestro cuerpo es el mayor protector ante esta desregulación. Entonces, el impacto del trauma a largo plazo produce que la persona esté hipersensible, se haya acostumbrado a vivir en estado de alerta, esté desregularizada y sea difícil gestionar emociones y reacciones ante estímulos cotidianos y que además haya una afectación corporal visible, dolores, trastorno del sueño, problemas digestivos. ¿Y por qué importa el apego? El apego importa porque se ha demostrado científicamente, como expliqué en la clase el domingo pasado, una clara influencia entre la autorregulación y la supervivencia, nuestra capacidad de autorregularnos y de sobrevivir cuando nuestro cuidador principal, acostumbra a ser la figura materna, nos ha dado un apego seguro, un vínculo seguro. Además, hay otras teorías, como la química del trauma, que explica que si el niño, cuando era muy niño, pues sufría, por ejemplo, cualquier tipo de abuso o maltrato, en ese estado de indefensión aprendida se van formando todas las conexiones neuronales y acaba pues cambiando su química, ¿no? Es decir, pueden llegarse a sentir seguros en la etapa adulta en situaciones de riesgo por culpa de eso. Así que por eso acostumbran a atar tanto trauma y apego, porque un buen apego, un estilo de apego sano, tiene una clara influencia entre la autorregulación y la supervivencia. Y en la clase del domingo pasado os expliqué que es algo que no te marca para siempre, es decir, no es algo que tú no sabrás construir relaciones sanas en un futuro, disculpas. Podrás hacerlo, se puede trabajar con el apego en la etapa adulta, aunque hayas tenido un apego inseguro en la infancia. Este es nuestro discurso, este es nuestro mantra como psicólogos y psicólogas. Se puede, y quiero que lo repitáis, ¿de acuerdo? Para ver a las personas como resilientes y capaces de vivir y de funcionar de forma diferente. Las 3 habilidades que necesitáis como psicoterapeutas para trabajar en traumas son muy, muy claras. 1, saber vincular, saber convertir tu setting terapéutico en un lugar seguro. 2, saber ayudar a regular. Y 3, saber ayudar a procesar. Cualquier psicólogo y psicóloga, ya os he dicho que no es cuestión de una técnica, que sepa hacer esto, aunque no domine una técnica famosísima como IFS o MDR, porque hay otras formas, hay otros caminos para llegar a Roma, que es la recuperación del trauma, puede hacerlo. Si sabes vincular, si sabes regular, ayudar a la persona a que se regule y regularla en tu setting y ayudar a la persona a procesar su vivencia, puedes trabajar con trauma. Aquí quiero que os lo apuntéis, ¿de acuerdo? Avanzamos. Ahora sí que vamos a la fase del tratamiento del trauma y luego os vincularé esta diapositiva tan clara sobre las 3 habilidades que necesitáis para poder trabajar con trauma, ¿no? Saber vincular, saber regular y saber procesar a técnicas. Pero ahora os voy a enseñar un poco las fases del tratamiento para que tengáis también más claro cómo poder trabajar en esto. Avanzamos. Si me llegan al final las diapositivas, que no lo tengo claro. Ahora ya vamos a la fase de tratamientos del trauma, ¿vale? Algo muy importante que quiero que se os quede grabado, porque ahora es verdad que está muy de moda. Yo misma, cuando anuncio un curso sobre técnicas simbólicas, siempre digo que las técnicas simbólicas y proyectivas son maravillosas para personas que tienen dificultades para poner palabras al sufrimiento. Y ahora está muy de moda decir, si tú trabajas solo desde la palabra, te estás quedando corto. Pero la verdad es que, como os he comentado, yo empecé sin conocer todas estas técnicas. La narrativa existe. Las personas tienen un deseo innato de compartir lo que les sucedió. Como decía Frida Kahlo, amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte a que te devore desde el interior. La mayor parte de seres humanos desean hablar de lo que les pasó, así que no os preocupéis tanto en plan, no, es que si trabajo con trauma y no habla de lo que le pasó, yo necesito 1000 técnicas, no necesitas llenar vacíos. Necesitas recordar que la narrativa es el foco. Necesitas respetar, sostener silencios. Bessel van der Kolk, también el psiquiatra autor del cuerpo, lleva la cuenta. El trauma no se puede borrar con el silencio, debe ser procesado y narrado en un contexto de seguridad para que deje de dominar la vida de la persona. Así que tienen que hablar con vosotros y vosotras de aquello que les pasó. Y lo hacen. No hemos de preocuparnos tanto por si no pasa e ir con tanta ansiedad por adquirir técnicas y llenar vacíos. Y Winnicott, que es psicoanalista, decía, un trauma no compartido permanece sin pensarse
y lo que no puede ser pensado no puede integrarse en la experiencia del self, que es el centro de nuestra salud mental. ¿Sí? Avanzamos. También es importante el cuerpo. Bessel van der Kolk habló mucho de ello en el libro, ¿no? O sea, el trauma queda atrapado al cuerpo, revivirlo y sentirlo físicamente es parte esencial del proceso de sanación. No basta con hablar, necesitamos que el cuerpo participe, que se reconozca y se libere la energía atrapada. Pero es posible, como él mismo dijo, haciendo terapia con tu paciente, desde la narrativa y que él tenga recursos para gestionar esa desregulación emocional propios, como por ejemplo pues, practicar yoga o aprender la respiración consciente. Levine, creador de Somatic Experiences, también dice que el trauma no es lo que pasa, sino lo que queda atrapado en el sistema nervioso. Escuchar y mover el cuerpo permite esa energía restablecer la autorregulación. Y Pat Ogden, que es creadora de la terapia de la teoría polivagal, el cuerpo recuerda lo que la mente intenta olvidar, trabajar esas sensaciones físicas es fundamental, ¿no? Sensorimotriz, perdón. Pero querida terapeuta, el principio básico para poder trabajar con trauma siempre será que tú estés en self, que tú estés bien, que tengas salud mental y que seas capaz de hacerlo sin que eso te resuene. ¿Sí? Así que desde una salud mental buena podemos trabajar con trauma. No empezaremos nunca la casa por el tejado, porque tal y como decía Richard Schwartz, que en el enfoque por partes dice que el terapeuta presta su self, su estado de autocompasivo, curioso y sano y equilibrado al paciente, lo mismo sucede cuando estamos trabajando con trauma. Yo estoy regulada emocionalmente, puedo hacer que alguien se regule, ¿sí? Que esto es importante. Esto es vuestra mayor herramienta para trabajar con trauma, tiene que estar bien. Avanzamos. Las 6 fases que os compartiré hoy a grandes rasgos para trabajar el trauma es, primera, sostener y explorar, establecer esa relación terapéutica y exploración inicial. Segunda, reducir la sintomatología, hacer que la persona a corto plazo empiece a sentir que va recuperando la calidad de vida y gestiona el malestar y la sensación de vulnerabilidad. 3, entramos en trauma si nos dejan pasar, Exploramos trauma y ayudamos a la persona que sienta que está recuperando el control. 4, sanamos, curamos heridas. 5, la identidad resiliente postraumática. Y 6, futuro. Estas son las 6 fases de trauma que explico en Destino Clínico y que yo os he hecho como un resumillo. Es verdad que la teoría polivagal, algo precioso que aporta, pero que curiosamente yo ya hacía cuando empecé a trabajar con trauma, es la importancia del ambiente, ¿no? Que sea un ambiente seguro, suave, con ausencia, a veces en función de dónde trabajas es difícil lograrlo, ¿no? He trabajado en empresas del tercer sector, recursos públicos, y es difícil lograr ese maravilloso sitio en el que la persona se siente calmada nada más entrar. Pero podemos personalizar el espacio de manera que sea menos hostil y más agradable. Puede parecer una cosa poco importante, pero lo es que el setting sea un espacio que calme visualmente. También tener recursos de grounding, ¿no? O sea, el grounding son material de anclaje, puede ser una figura que tengas que es fría cuando la tocas, mantitas, cojines, pelotas antiestrés, eso también ayuda cuando vienen personas con desregulación emocional grave y sobre todo preparar tu regulación, o sea, medita, respira si necesitas antes de empezar la sesión, pero tú debes estar bien para que la persona lo esté. En esta fase, ya preparado este setting terapéutico, sostendremos la persona y su relato, tranquilizaremos, daremos esa calma, no te preocupes, habrá tiempo de hablar de todo, estoy aquí, validaremos, entiendo que te sientas de esta forma, educaremos, tu cuerpo reacciona de forma normal ante un recuerdo profundamente doloroso, exploraremos con preguntas, pero sobre todo, ¿vale? Tienes la línea de tu vida, la línea de la vida de tu paciente a tu cargo, pero tienes que aceptar que te va a costar mucho en trauma, en muchos casos, poner las cosas ordenadas cronológicamente. No vamos a forzar la máquina ni a apretar a la persona con nuestra obsesión de ordenar. Habrá tiempo para ello. Es a tu cargo, no a cargo de la persona, la línea de la vida. Tu vínculo será el paraguas que hará que se sienta seguro y segura hablando de temas profundamente dolorosos para él, para ella. Frases que me han dicho, eras mi lugar seguro, por fin a alguien le importaba. Tú vas a hacer que esa persona sienta ese vínculo, esa cuerda que la sujeta, que merece la pena poder seguir adelante, porque empezamos vinculando de forma sana en terapia y avanzamos luego hacia los demás. Respetaremos el silencio,
desde esa calma y esa tranquilidad que le prestamos al otro y observaremos el cuerpo, las reacciones corporales de la persona que tenemos delante. ¿Sí? Importante, lo de la línea de vida a tu cargo, quería decirlo porque algo que pasa cuando tenemos mucha experiencia es que nos obsesionamos con ordenar cronológicamente. Yo misma cuando superviso siempre lo digo, no pasa nada. Si el paciente, la persona que te ha pedido ayuda es caos, tú como psicólogo y psicóloga en supervisión lo lógico es que traigas ese caos, esa dificultad de ordenar. Pero lo prioritario es regular emocionalmente, no ordenar, ya llegaremos a eso. Así que keep calm. También se explora el presente en traumas, sean complejos o sean microtraumas, el contexto vital, es decir, necesitas identificar que esa persona actualmente tiene redes de apoyo, vínculos significativos y luego conocer sus propios recursos, ¿no? ¿Qué haces para relajarte? ¿Qué logra distraerte a animarte? Explorar la vida, ¿no? A veces esas personas vienen enfocadas en el arte del pasado, otras no quieren, otras solo pasado, a qué te dedicas, contarte algo más del pasado es importante, pero no, recordad, mana al paciente, la persona que te pide ayuda es la que tiene que decidir sobre qué desea hablar, pero que esta parte también es importante, a medida que podáis saber cuál es el presente de la persona a la que estáis ayudando, está a salvo en su presente y explorar herramientas de autorregulación. Cuando trabajamos yo trabajé en el ámbito de la violencia, era realmente difícil y en el ámbito de la violencia o en el ámbito de la vulnerabilidad, riesgo de exclusión social, era difícil, es difícil, tú puedes ponerle pomada a una quemadura cuando has apartado la mano del fuego. Cuando esa mano sigue en el fuego, cuando esa persona sigue en una relación violenta o esa persona sigue en una situación de desamparo social, económico y emocional absoluto, no puedes poner esa pomada. Hemos de poner primero a salvo la persona. Y eso pasa también en terapia. A veces nos vienen personas, no, muchas veces vienen personas que tenemos un fuego que apagar, que está en el presente, que actualmente sufren mucho desamparo, mucha violencia. Lo primero es eso, no ir al pasado, ¿no? No puede ser que te venga una persona y te diga que está en una relación con una persona narcisista y tú, pero háblame de tu padre y tu madre. Déjala hablar de lo que está viviendo en su presente. Está ardiendo esa mano. ¿Sí? Ya cuando la apartes, cuando apaguemos ese fuego, veremos trauma, veremos rasgos de personalidad y lo veremos todo. Pero es muy importante que seáis respetuosas con el relato de las personas que vienen a consulta, porque si no, la persona va a abandonar. Yo recuerdo muchos, ¿no? Pero una que me decía, es que yo no tenía ganas de hablar de ese tema. Yo quería explicarle qué me estaba pasando ahora en la facultad. Así que eso es importantísimo. ¿Qué sueñan las personas que atendéis en consulta por trauma? Desde vuestra primera sesión, lo más probable es que empiecen a soñar en el trauma, en esos acontecimientos vitales. Yo les hago apuntar, es importante saber esa cabecita que va procesando. Nuestro cerebro cuando duerme es como un psicólogo gratuito, nos va ayudando, por eso la consulta la almohada es tan potente, a colocar las cosas. Y a veces pueden soñar siempre lo mismo, siempre estoy en peligro, Cristina, siempre me persiguen. Pues allí hay intentos fallidos de su cerebro de procesar un trauma. Así que acostumbraros también a preguntar si han soñado sobre el tema. No se necesita tener un máster en sueños para hacerlo. Una vez hemos logrado esto, ya tenemos el setting terapéutico construido como lugar seguro, avanzaremos hasta la siguiente fase, que es la reducción de la sintomatología. Esta fase es muy bonita porque todos y todas los que me escucháis, probablemente seáis de la orientación que seáis, ya tenéis herramientas que ayudan a la persona a regularse emocionalmente y poder construir así un botiquín de emergencia con técnicas inmediatas de autogestión emocional, explorar la tolerancia al malestar, que aprendan a observar su cuerpo sin alarmarse, romper la retroalimentación de los flashbacks o disminuir la hipervigilancia. O sea, seguramente ya tenéis una mochilita de técnicas para esto. Está el kit polivagal, que es ejercicio de respiración, objeto de seguridad, incluso canciones. Pero hay otros más básicos para construir un botiquín de emergencia. Sentir la planta de los pies, el grounding, respiración consciente, desenfocar la atención del síntoma, observando el cuerpo, observando la tolerancia al malestar. Hay 1000 caminos hacia este resultado, la calma. A Miguel le funcionaba la respiración diafragmática,
Ana necesitaba en un principio llamarme a mí, luego ya llamar a personas con vínculo seguro. Amira necesitaba detenerse, sentarse y repetir una frase que le daba paz, que le decía a su madre. Cada uno tiene su propio camino hacia la calma, ¿sí? Explorar lo que calma al paciente, unir lo que ya sabéis como psicólogos y psicólogas, ya os capacita para poder acompañar en estas situaciones. Luego hay técnicas, la 5-4-3-1 para romper el flashback. Dime 5 cosas que puedas ver, 4 que puedas tocar, 3 que puedas escuchar, 2 que puedas oler y 1 que puedas saborear. O reducir el estado de alerta con cartas simbólicas para representar situaciones estresantes o guiando hacia la reestructuración cognitiva. Esto puesto en ejemplos prácticos, por ejemplo, sería Ana respiraba y recuperaba la palabra calma, recuperaba que era su anclaje. Juan respiraba hondo y se fijaba en un punto y Musa tenía una imagen anclaje. Esto es lo que hacían Ana, Juan y Musa cuando les venía un flashback y les funcionaba. En cambio, para reducir el estado de alerta, otras técnicas. Camila identificaba cuando estaba paranoico, hablando conmigo, cuando tenía esta suspicacia, porque realmente le habían hecho muchas faenas, y aprendió a verlo entre sesiones, es decir, a no necesitar hablar conmigo para identificar su estado de suspicacia, ¿no? De paranoia. Marta vio representada su situación de estrés, la ha podido ver en un libro, en una película, una carta, un dibujo, una representación con Playmobil. En este caso ella me hablaba de la escena de la película. Pero tengo ejemplos de Playmobil, ejemplos de dibujos. ¿Veis cómo no hay un único camino para llegar a la recuperación del trauma? Tenemos capacidad para lograr que sea un lugar seguro. Tenemos capacidad para regular. Pues avanzamos hacia la capacidad de integrar. Entrar en el trauma. Se entra en el trauma si te invitan a entrar en el trauma. Aquí es donde trabajamos el procesamiento. Creamos un marco de seguridad para que nos puedan hablar de estos recuerdos traumáticos. Utilizando estrategias verbales, nos vale todo lo que les sea fácil, nos vale que hable, nos vale que escriba, sin dejar de trabajar la regulación emocional. Yo soy muy de hacerlo siempre en consulta. Cuando alguien tiene trauma, no soy de escríbeme sobre esto que te perturba y tráemelo. Lo hacemos juntos, juntas en consulta. Acompaño mucho y es lo recomendable. Porque puede ser que creas que esa persona está perfectamente preparada para tocar este tema y no lo está. No hay que forzar, hay que acompañar, recordadlo. Experto en psicología, experto en sí mismo, sí misma. Y podemos dar vida a los recuerdos con la narrativa. Con la narrativa pueden traer fotos o no, como os he dicho, con relato verbal o escrito, con técnicas simbólicas o proyectivas. El MDR y la PNL es verdad que ayudan a complementar recuerdos o no, porque a veces el cerebro no quiere recuperar y aunque apliques MDR no recupera. Lo mismo con IFS, quiero decir que al final, por mucho que hagas, la persona, la subjetividad manda y tiene que invitarte a entrar. ¿Sí? Así es como entramos, con su permiso y desde la narrativa. Si le resulta difícil poner palabras, como os he dicho al principio de la sesión, nos apoyaremos con técnicas simbólicas, cartas Dixit, OH, técnica de Playmobil, caja de arena, lo que queráis. Si queremos, además, trabajando con estas técnicas, tanto MDR, caja de arena, como decía Dora Kalf, son técnicas que son interhemisféricas, nos permiten, perdón, que me voy, nos permiten hacer un abordaje mucho más global, ¿no? Porque el hemisferio derecho tiene el papel más emocional y el izquierdo más el racional y hacemos un trabajo más completo. Así que sí que las podemos utilizar si es necesario. Y como os he dicho, hay personas que con la narrativa logran despertar esa sabiduría interna y ese yo resiliente postraumático y no es necesario ponerle encima 50 figuras de Playmobil. Sí, son técnicas de apoyo. ¿Vale? Luego está el cuerpo, donde podemos encontrar formas de ayudar a la persona a identificar su cuerpo, ¿no? ¿Cómo notas tu cuerpo en este momento? Si tu sistema nervioso hablara ahora, ¿qué diría? Para que noten cuando su sistema nervioso está activado, no. Esto ya es más complejo, lo explico en Destino Éxito Clínico, pero vosotros y vosotras que me veis ahora en LinkedIn, YouTube, podéis utilizar algo muy básico, que es imprimir una figura humana y hacer que el paciente pinte las zonas de su cuerpo que se alteran cuando está nervioso. Esas zonas que eran ámbar en nervios están rojas en trauma y a partir de ahí empezar a escuchar el cuerpo antes de que pase de ámbar a rojo. Esto es más complejo y en una sesión tan cortita no lo vamos a hacer, ¿vale? Y sobre todo,
En esta narrativa y en este acompañamiento veremos que la persona cada vez tiene un relato más adaptativo, sin culpa, con autocompasión y una distancia temporal más racional. Bueno, sí, lo veo más distanciado, lo percibo más distanciado ahora, Cristina, gracias a nuestra actitud de detectar creencias limitantes, etiquetas negativas y ayudarle a cuestionarla. O sea que hemos de ir señalando, cuando es solo narrativa. Con técnicas como MDR o IFS acompañamos, pero es verdad que a veces con MDR, como trabajamos de la etiqueta, vamos a sacar la etiqueta negativa, vamos a poner la positiva. Pues puede ser algo que en unas sesiones, si era muy difícil con narrativa, lo hagas más rápido, pero no es imprescindible hacer la técnica. Yo no aplico MDR a todos los casos que atiendo que tienen trauma. Quiero dejar claro, y tampoco IFS. Al final es vuestro criterio clínico el que está por delante de todo esto. ¿Y cómo curaremos heridas? Tomando decisiones, o sea, la persona tiene que tomar decisiones para ponerse a salvo, tener técnicas de autocuidado, sentirse validado o validada y hacer un cierre simbólico. La metáfora de las sillas la utilizo mucho cuando es un daño trauma vincular. Cuando una persona que ha hecho mucho daño, pues hacerle pensar que en su vida es como una sala llena de sillas y puede tomar la decisión de que esta persona que la ha dañado se siente lo más lejos posible, en vez de tenerla ahí pegada y respirar violencia o toxicidad, es algo que ayuda, la metáfora de las sillas. Tomar decisiones que es apartar, me apago del fuego, me apago de lo que me daña, me perjudica. Técnicas de autocuidado, importantísimo, que te hace sentir bien, que te calma, que te hace sentir placer, validar sus emociones y el cierre simbólico. Yo os he puesto ejemplos reales. M sentía culpa si disfrutaba porque conectaba con el ahogamiento de S. Esta persona se sentía muy culpable porque su pareja se ahogó y esta persona sobrevivió. Y con el autocuidado y la validación de esa ambivalencia afectiva logramos llegar a un cierre simbólico, que fue lanzar flores en el mar. Pero con ese respeto y esa validación. ¿No? Para muchas personas que han perdido a alguien se sienten culpables cuando sienten placer y eso hay que tenerlo en cuenta. Finalmente abordaremos la identidad postraumática, que es la resiliencia, que este trabajo de víctima superviviente en muchos servicios públicos en los que se acompañan personas que son víctimas de delitos, víctimas de violencia, se logra con la narrativa, sin técnicas y varitas mágicas, pero es verdad que hoy conocemos otras técnicas que nos pueden ayudar. La persona integra su historia, pero no como el elemento definitorio de eso. Pasamos, por ejemplo, yo no me gusta la palabra mujer víctima de violencia de género, sino, víctima de violencia de género, persona que ha sido, mujer que ha sido víctima de violencia de género, ¿no? O que ha sobrevivido o que ha sufrido violencia de género. Me gusta más la palabra que ha sufrido esa violencia que no víctima de, porque la palabra víctima victimiza. Y al final, como os he explicado, todos somos resilientes por naturaleza. ¿Sí? Pues lograremos llegar aquí desde el relato si validamos la experiencia, si señalamos, si reforzamos su resiliencia, si mostramos nuestra admiración por esa capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Y ya está, esta era la tercera, ¿no? La capacidad de procesar, que del procesamiento de la experiencia traumática vamos a la integración, que se coge la manita. La integración es ya enfocándonos hacia el futuro. Ya vemos que por fin esa mezcla de pasado y presente no está ordenada. Esa línea de la vida está ordenada, ese relato está ordenado, ese sentirse a salvo es correcto y está anclado al presente. Entonces podemos trabajar para que el alta sea más efectiva una caja de herramientas de resiliencia, o sea, que reflexionen sobre su aprendizaje, que integren lo aprendido como deseen, escribiendo, hablando de ello, compartiendo. En esta sola fase, por ejemplo, observo que en víctimas de abuso sexual ha habido como un romper el silencio y han sido capaces de hablar de ello con otras personas. Una maravilla. Y luego pues podemos trabajar también ese futuro, ¿no? Ese propósito de vida, ese vision board, qué deseo ver en mi vida el próximo año, que es perfectamente posible. Parece que sí que he logrado enseñaros todas las diapositivas, a pesar del aviso de que pesaba demasiada la presentación. Y estas son las 3 habilidades que necesitáis como psicólogos y psicólogas. Saber vincular, gracias a la teoría del apego y vuestra capacidad de establecer vínculos afectivos. Saber ayudar a las personas a regularse con infinitas técnicas de respiración somática, recursos propios, la validación. Y saber ayudar a procesar e integrar el trauma con la narrativa, las cartas simbólicas, los muñecos, la caja de arena, brain spotting, MDR, IFS. Pero mirad que pongo delante la narrativa,
Porque a veces nos ponen el miedo de, no, para trabajar con trauma hay de estar preparada para que no puedan hablar. Si trabajas en el ámbito privado y también en la pública, lo he vivido ciertamente cuando empecé, la persona que viene al psicólogo tiene un deseo innato, como decía Richard Schwartz, de hablar de esa parte de él que sufre, de ella que sufre. Así que la narrativa es la luz y habrá luz, pero a veces habrá disociación, descompartimentación o dificultades. Entonces sí que incluir técnicas que además son interhemisféricas, como las simbólicas, las proyectivas, o la estimulación bilateral, ¿no? Como el IMDR, pues ayuda. Pero la mayor parte de personas pueden poner palabras al sufrimiento, como decía Frida Kahlo. Así que no os preocupéis tanto, que si tenéis estas 3 habilidades, saber vincular, saber regular y saber ayudar a procesar, especialista unitécnico. Y eso es todo de la masterclass de hoy, de cómo abordar el trauma sin IFS, MDR o sin casarte con una sola técnica. Espero que os haya dado mucha seguridad a la hora de poder abordar trauma y que sintáis que sí, podéis hacerlo y perdáis el miedo y la inseguridad que genera. Esta clase quedará grabada y si hay dudas las contestaré. Las cartas OH, ahora veo que preguntan, como las cartas OH, exacto, igual que las Dixit, son cartas que tienen ilustraciones que ayudan mucho. Lo que es verdad es que las cartas OH también tienen palabra y a mí me gusta